Sí, muchas gracias. Ya nos ponemos en clima para nuestra charla de hoy. Le agradecemos al profesor Juan Pablo Monedero, algo que ya nos viene visitando un par de veces anteriores. Él es argentino, católico, docente, ensayista, articulista, bachillerato en filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, la USCA. Está por licenciarse en la misma universidad, que siempre lo persigo, a ver cuándo le voy a decir licenciado. Autor de numerosos artículos y ensayos sobre temas filosóficos, teológicos, sociales y políticos. En el 2015 publicó su primer libro titulado Lenguaje, Ideología y Poder, con prólogo del padre Sáenz y Antonio Caponeto. Es director de contenidos del Frente Cultural Verdad y Acción y se ha desempeñado como docente en primaria, secundaria y en la universidad. Y en el encuentro de hoy, sábado 14 de octubre, vamos a trabajar el tema de la crisis de la Iglesia y el Concilio Vaticano II. Muchas gracias, profesor Monedero. Le paso el micrófono. Muchas gracias, Patricia. Buen día a todos. Buen día. Hoy es 14 de octubre y es una fecha muy cercana a la de la inauguración del Concilio Vaticano II. Fue inaugurado el 11 de octubre de 1962, es decir que se han cumplido 55 años de su inauguración. Y como estamos en una época en que en la Iglesia existe, como vamos a ver enseguida, una situación que podemos llamar crisis, corresponde hablar de la crisis, corresponde intentar entenderla y corresponde ver los antecedentes del concilio, que es lo que vamos a hacer en esta charla, que va a ser no una conferencia así demasiado exhaustiva, no puede serlo, no sería yo quien lo pueda hacer, sino una conversación que después va a estar habilitada para algunas preguntas y en la medida de mis posibilidades intentaré evacuar las dudas que ustedes tengan. Pero desde ya quiero adelantar que es un tema infinito y que vamos a poder ver algunos lineamientos, algunos cursos de pensamiento y de acción, pero no piensen que el tema se puede agotar en una charla y que es algo para estudiar toda la vida. Entonces, lo primero que quiero subrayar son las precauciones emocionales que este tema supone. No es un tema introductorio, requiere una preparación previa en varias disciplinas, en lógica, en filosofía, en teología, historia, política y psicología. Hay una anécdota del padre Castellani que viene a cuento. Al padre Castellani le piden que le explique teología. Dicen, padre, explíquenos teología. Y él dice, para que ustedes puedan entender teología, tienen que primero saber filosofía. Y ellos no sabían filosofía. No significa que este no es un tema que podemos considerar introductorio en ningún sentido, sino que requiere, para ser comprendido con alguna utilidad para el alma, una preparación previa. Además de no ser un tema introductorio, es un tema para nosotros los católicos doliente. Y este es un punto de suma importancia, dado que la emoción y la razón existen dentro de una misma y única persona, que somos nosotros. Realizar un recorrido histórico de la Iglesia, que vamos a hacerlo en esta charla, implica reconocer las fallas, admitir limitaciones e incluso vicios y pecados en los mismos mandatarios de la Iglesia. Y el equilibrio para realizar este recorrido sin ser funcional a los enemigos de la Iglesia, que permanentemente la cuestionan, es un equilibrio delicado de hacer, no es algo fácil. Y dado que, como decimos, no es un tema introductorio, una persona, a mi humilde juicio, no debería ser iniciada en esta temática sin una sólida formación. En mi propia experiencia, yo me limito por una cuestión arbitraria, todo lo arbitrario que ustedes quieran, a hablar de este tema, con todos los detalles, con personas que tengan más de 18 años. Siempre hay excepciones, hay chicos menores de 18 que están muy capacitados y hay gente que tiene más de 18 y que no tiene la formación, pero yo por una cuestión como arbitraria trato de este tema no hablarlo o no hablarlo con tantos detalles, sino después de cierta edad, cuando la persona y sus capacidades
están en condiciones de recibir con algún tipo de utilidad el contenido que les voy a dar. Insisto, es una medida arbitraria, es prudencial, pero con mis alumnos, por lo menos en el colegio secundario, lo trato de posponer lo más que pueda hasta que vea que del otro lado, o hasta que me asegure que del otro lado hay los elementos y las condiciones para poder recibir eso y que les sea aprovechable. La experiencia propia ajena arroja dos resultados al respecto. El presente tema puede generar tanto indiferencia en aquellos saturados por escucharlo una y otra vez, como desesperanza, tristeza, angustia en aquellos que comprenden el problema pero no advierten ni la solución ni su propio papel en este drama. Ambos resultados son absolutamente indeseables. Si no está preparada para digerir estos datos, la persona advierte sus carencias intelectuales y formativas, quedando afectada emocionalmente en niveles muy profundos. Las consecuencias de este impacto son imprevisibles y por lo general indeseables. Sigo. Es un grave desorden el hecho de que el conocimiento de la crisis de la Iglesia deje en nosotros el sentimiento de que no podemos hacer nada. Estoy seguro que esto les suena familiar. Y que por lo tanto terminemos no haciendo nada. Algunos incluso apelan al libro del Apocalipsis y dicen: todo está perdido, no hay nada que hacer, se viene el fin del mundo. Pero no combaten, no luchan, e incluso desalientan a otros para la lucha. Muy por el contrario, parece claro que el conocimiento del mal nos tiene que servir para algo. El conocimiento del mal nos tiene que servir para luchar contra el mal. Y en este contexto, el conocimiento de los pecados, de las limitaciones de los miembros de la Iglesia nos tiene que servir para eso, para luchar contra el mal. El presente tema, complejo y doliente, como hemos mencionado, no debería ser ocasión para mortificar gratuitamente a nadie, ante todo la virtud de la prudencia. Quizá no sea necesario aclararlo, dado el auditorio, pero prudencia no es mentir, no es maquillar la verdad. Con San Gregorio seguimos diciendo que es preferible el escándalo de la verdad al escándalo del error. No se trata de la política del avestruz, hay que reaccionar, hay que hablar, hay que gritar de los tejados. Y hay que hacerlo con mesura, realizar una evaluación de los efectos que nuestras palabras dejan en los demás. En una palabra, intentar, dicho de una manera más doméstica, afinar la puntería. Pero sobre todo, no podemos ni debemos condenar lo malo sin ofrecer al mismo tiempo una salida, una acción restauradora, una obra de bien que pudiera contrarrestar el mal que estamos denunciando. Todo lo que escuchemos en esta conferencia, ese es mi deseo, debe servirnos para intentar restaurar la tradición, defender la fe y combatir el error en el campo religioso. Si no nos impulsa al combate, lo que estamos escuchando acá no sirve para nada. El conocimiento de la verdad debe traducirse en acciones buenas y coherentes con esa verdad. No podemos enterrar los talentos. Aplicamos en este caso principios antropológicos, bellamente sintetizados por Blas Pascal cuando dijo, en su libro famoso Pensamientos: es demasiado peligroso hacer ver al hombre hasta qué punto es semejante a las bestias sin mostrarle su grandeza. No podemos, no es sano, no es psicológica y espiritualmente sano darnos un balazo en el corazón observando el mal sin mezcla de bien. Señalar el mal para combatirlo y proponer una acción prudente, sí. Hacer una crónica de todo lo indeseable, descuartizarlo intelectualmente, lamentarse y quejarse por lo mal que está todo sin ofrecer una salida y sin hacer nada bueno, eso no. En segundo lugar, es importante contar con un pensamiento riguroso, es decir, entrenar, de alguna manera, si se me perdona el término, entrenar la inteligencia para que se acostumbre a pensar rigurosamente. Esto supone el conocimiento de los principios de la lógica y la argumentación, y por lo tanto el conocimiento de las falacias, que son los argumentos falsos que parecen comunicar conocimiento pero que en realidad no lo hacen. Conocimiento de las falacias, identificación de ellas y refutación de las mismas. Entonces, un primer criterio es que primero hay que mostrar la evidencia y luego, sobre la evidencia, realizar la inferencia. No al revés. Evitar falacias como la petición de principio, que está muy presente en este tema, los argumentos circulares y
no acusar sin pruebas. Permanentemente este tema está rodeado de personas que acusan o que afirman cosas sin pruebas, sin base de evidencia. Evitar las descalificaciones ad hominem. No se puede descalificar a una persona y decir, esto, por ejemplo, no tiene razón porque son lefebristas, o ese no tiene razón porque es un neoconservador, o ese se equivoca porque es vacantista, o esos son de tal grupo o siguen a tal doctrinario, por eso fallan. Y tampoco se puede hacer el argumento al revés. Esto no puede ser falso porque lo dice tal persona. Sino hay que evitar la apelación a la persona tanto para descalificar como para acreditar. Es decir, las pruebas tienen que ser independientemente del argumento, de la autoridad de la persona. En tercer lugar, decíamos, siguiendo Castellani, conocimiento de los principios de la teología. Hay que incorporar nociones propias de la filosofía cristiana. No podemos dejar de mencionar el estudio del pensamiento, la filosofía y la teología de Santo Tomás de Aquino. No vale lo mismo cualquier corriente filosófica. Es fundamental la formación en el sólido tomismo, en el pensamiento aristotélico tomista, recordando que fue el mismo Aquinate quien recogió la enorme sabiduría de los padres de la Iglesia, especialmente San Agustín. Sabemos que San Agustín cristianizó verdades maravillosas, expresadas o descubiertas por Platón. Santo Tomás, a su turno, tomó a Aristóteles y lo transfiguró a la luz de la verdad revelada. Además de la teología, la filosofía y la lógica, es importante una sólida formación en la historia. La historia es el terreno de la corroboración y ha servido para probar o refutar los acertos que se hacen del campo especulativo. Por ejemplo, el marxismo, que se planteó como una teoría científica, sostenía que a mayor cantidad de capitalismo, más cerca se estaba de la revolución proletaria. Entonces Marx, teniendo en cuenta esos principios, ¿qué hace? Se muda a Inglaterra, que era la meca, diríamos, del capitalismo. ¿Por qué? Porque dice, va a ocurrir acá. Sin embargo, la primera revolución marxista no ocurre en Inglaterra, sino que ocurre en Rusia. Es decir, la historia desacredita los principios del marxismo en esa época. Por eso la historia sirve de corroboración, porque si lo que yo estoy diciendo sería verdadero, entonces la historia lo va a demostrar así. Justamente en este caso la historia ha servido para refutar el principio dominante del marxismo. En relación a este tema, por último, es importante reconocer el misterio y la capacidad que tiene el misterio de iluminar. ¿Y a qué misterio nos referimos? Nos referimos al misterio de Cristo. Verdadero hombre y verdadero Dios. La Iglesia, a imagen de Cristo, es una realidad humana y divina. La Biblia es palabra humana y es palabra divina. Por eso en los miembros mismos de la Iglesia podemos apreciar luces y sombras, al igual que nosotros, que no somos demonios condenados eternamente, pero tampoco santos triunfantes en el reino de los cielos. Somos pecadores. Y de alguna manera el conocimiento de uno mismo, de sus propias luces y sombras, sirve para proyectarlo en el conocimiento de la Iglesia, que es una realidad humana y divina a la vez. En cuarto lugar, es importante reconocer la complejidad del tema y el carácter no infalible ni necesario de las conclusiones a las que vamos a arribar, incluso de las conclusiones de esta misma charla, o empezando por las conclusiones de esta misma charla. Hay que evitar la precipitación. Me voy a apoyar en lo que dice el padre Baliña, creo que muchos lo conocen. Hablando con él de estos temas, a un grupo de jóvenes nos dijo en una ocasión que él tiene una opinión sobre este tema de la crisis de la Iglesia, pero dijo, yo no hago ciencia de mi opinión. ¿Qué quiere decir él? Le preguntamos. Y la verdad era que él no pone su opinión sobre estos temas al nivel de los artículos de la fe, al nivel de los principios filosóficos, al nivel de los principios teológicos. Por la naturaleza misma del tema, donde hay una cuestión histórica, hay un margen de discutibilidad. Por lo tanto, la certeza y la necesidad que tienen los principios filosóficos no puede ser la misma en los principios filosóficos que en este tema. Por lo tanto, no se debe convertir en relativo
en absoluto lo que por naturaleza es relativo o al menos discutible. Existen otras verdades que son necesarias y científicas, ya las mencionamos, pero el juicio en torno a este tema no lo es. No todos los objetos, esto ya lo decía Aristóteles en los comienzos del libro de la Ética, tienen el mismo grado de certeza. Por lo tanto, no está justificado que una persona sostenga que la versión sobre los hechos históricos tiene el mismo peso que el reconocimiento de los principios teológicos. Y esto es importante porque en muchísimos grupos de iglesia, tanto los que sostienen una posición o sostienen otra, de alguna manera derraman o extienden la necesidad de los principios teológicos y filosóficos a las conclusiones históricas. Y eso no está justificado. Puede ser una opinión, sí, pero esa opinión no autoriza a ejercer ningún juicio de valor definitivo y concluyente. No es lo mismo un artículo de la fe que una opinión sobre la historia de la Iglesia. Consecuencia de lo anterior es reconocer la complejidad y la misericordia con los protagonistas de este tema. Así se evita la simplificación y lo que podemos llamar apreciación monocausal. ¿Qué sería una apreciación monocausal? Decir que esto que ocurre en 2017, sea bueno o malo, proviene del Vaticano II. Es una afirmación gratuita. Así dicho, es una afirmación gratuita. Hay que demostrarla. Es fácil decirla, la podemos decir en un segundo, pero hay que demostrarla. Y es lógico que hoy, en 2017, cómodos en nuestras casas o estudiando el tema con en cierta atmósfera de paz, veamos nosotros cosas que los protagonistas de los hechos no vieron. Es fácil jugar, como se dice, con el diario del lunes, pero los protagonistas del hecho tuvieron que vérselas con los problemas cuando estaban recién estallando. Entonces, en ese sentido hay que tener una cierta apreciación histórica y no deshistorizar la interpretación de los hechos que ocurrieron en la Iglesia. No hay que incurrir en afirmaciones gratuitas, no demostradas o indemostrables. ¿Qué es una afirmación indemostrable? Por ejemplo, decir, tal papa hizo esto para lograr otra cosa. O tal obispo hizo esto o no hizo aquello para que no ocurriera eso. En principio, y salvo testimonios de los involucrados, no podemos saberlo, porque el para corresponde al campo de la mente, de la intención, y no son conocidas las intenciones por nosotros, al menos de manera directa. Yo no puedo saber la intención de ustedes, porque están acá. Puedo suponerlo, si ustedes se me acercan, ahí lo voy a saber, pero en principio yo no veo las mentes, no puedo saber el motivo por el cual ustedes vinieron acá. Podemos registrar, sí, una sucesión entre una cosa y otra, pero no siempre, casi nunca, atribuimos el conocimiento del propósito por el cual el otro hace las cosas. Sin embargo, si bien no podemos afirmarlo, tampoco podemos descartarlo. Es decir, no podemos descartar que hay un propósito y suponer, ¿sí?, que las personas hacen las cosas por un propósito. Sobre todo cuando el efecto que se sigue de estos actos es previsible. En ese sentido podemos pensar que lo hizo por algo. Lo que no podemos hacer es afirmarlo con una certeza indubitable. Otro criterio sería desterrar de una vez por todas actitudes voluntaristas. ¿A qué llamamos voluntarismo? A la primacía de la voluntad por sobre la inteligencia. Se trata de una perversión de la virtud de la obediencia, que acaba en una especie de obediencialismo, perdónenme la palabra, ciego, lineal y poco lúcido. Un obediencialismo que sustituye el ser consecuente con los principios por el ser obsecuente con las autoridades. En última instancia, se termina por encubrir los pecados de las autoridades. Este argumento fue una de las estrategias que distintos grupos de iglesia, distintos sacerdotes, realizaron respecto a los abusos sexuales. Se los encubría apelando a la autoridad para callar las propias culpas. A veces este obediencialismo se materializa en frases que son en principio verdaderas, pero que no son comprendidas. Por ejemplo, esa frase que algunas veces lo dicen como que acaba toda la discusión. Donde está Pedro está Cristo. Entonces con esa frase, todo lo que haga un papa, ya uno bloquea el juicio y automáticamente lo tiene que aceptar.
U otra frase también, que sin justificación suficiente es incompleta: con Pedro todo, sin Pedro nada. Son frases como que pretenden cerrar la discusión y vos te quedás con la sensación de que hay mucho más para decir, pero la gente las repite y te las pone en la nariz y listo, ya está. Hay que distinguir. Una cosa es la murmuración inútil sobre acciones cuyo conocimiento no reporta ningún beneficio, y otra cosa es la manifestación de la verdad histórica, lo cual tiene una utilidad. Dios, esto lo dice la Escritura, no necesita de nuestras mentiras. Por lo tanto, Dios no necesita de nuestros ocultamientos. Debe evitarse una alineación irracional con las acciones de las autoridades, una suerte de oficialismo eclesiástico, en el cual, al igual que en la concepción positivista de Hans Kelsen, lo que importa es la norma y el contenido está vacío. ¿Vieron esos casos de esas personas que tal papa hace una cosa, están de acuerdo? Viene otro papa, hace lo contrario, están de acuerdo, aunque las acciones sean contradictorias, y siempre van a estar de acuerdo con el que tiene la autoridad. Es como que han puesto su juicio crítico en piloto automático. A veces se invoca el episodio de Noé como argumento para no hablar de los problemas de la iglesia. En el Génesis, en efecto, leemos que los hijos de Noé cubren a su padre, que se había emborrachado, y de esa manera actúan como buenos hijos que ocultan las vergüenzas de la familia. Seguramente alguno de los presentes habrá escuchado esta comparación, pero un simple análisis es suficiente para advertir que se trata de una falacia. ¿Por qué? Nadie tiene necesidad de que se le explique que emborracharse es un desorden. Es demasiado obvio. Aparte de que esta debilidad no pone en juego la fe. Es decir, me pueden traer el ejemplo de Noé. Bueno, está bien, es una borrachera, los chicos cubrieron eso, me parece bien. Pero si nosotros cubrimos un pecado de la autoridad público y sobre un tema de fe, lo que hacemos no es ocultar pudorosamente las vergüenzas de la familia. Lo que hacemos es favorecer un error. Por eso el argumento no es concluyente, no tiene nada que ver lo que hicieron los hijos de Noé en el Génesis con encubrir una autoridad que se está equivocando. Sin contar que no tiene muchas veces sentido encubrirla, porque si la autoridad cometió un error y todo el mundo lo sabe, yo no estoy ocultando nada, el hecho ya es público. Por último, aquellos que critican a los fieles de a pie por cuestionar las acciones de la jerarquía, deberían tener presente que las autoridades, las mismas autoridades, también dirigen sus críticas a la jerarquía y lo hacen públicamente. En efecto, Juan Pablo II, en el famoso jubileo del año 2000, pidió perdón por los pecados de los miembros de la Iglesia en el pasado. Es verdad que el contexto y lo que dijo Juan Pablo II no tiene nada que ver con lo que se dijo en los medios de comunicación. Eso es verdad. La frase de Juan Pablo II, textual, dice así: la petición de perdón que debe hacer la Iglesia por los pecados de sus hijos a través de la historia exige conocer con rigor científico los hechos tal y como fueron. Esto los medios de comunicación nunca lo presentaron. Pero si bien es verdad que una cosa es lo que dijo Juan Pablo II y otra lo que se dijo de los medios, es verdad que entonces se pidió perdón por algo. Se pidió perdón. Entonces, lo que no se ve claro, ¿por qué? Si los papas del pasado y la iglesia del pasado y las autoridades del pasado se han equivocado, y por eso la iglesia de hoy pide perdón por lo del pasado, no entro ahora en la dilucidación de si fue prudente o no hacerlo, pero describo un hecho. Pero voy a esto: si los papas del pasado y la iglesia se han equivocado y la iglesia en la actualidad pidió perdón, entonces ¿por qué yo tengo que aceptar ciega y dócilmente cualquier ocurrencia, cualquier propuesta, afirmación, gesto, documento que venga de la autoridad? No tiene sentido. Y menos tiene sentido cuestionar, maltratar a quienes expresan sus reservas sobre los gestos o sobre las afirmaciones de la autoridad, a quienes expresan sus reservas, dudas, críticas, o peor aún, hacerles el vacío a las personas disidentes. Quien simplifica este tema lo distorsiona. Es por eso que tiene razón el mencionado padre Castellani cuando escribe: cuando la fe toca el intelecto se produce la lucha y la oscuridad. Es normal que tengamos dudas, que reconozcamos sombras en torno a este asunto, si efectivamente ponemos nuestra inteligencia a trabajar.
Para poder ver el tema del concilio, hay que identificar algunos hechos anteriores. Y vamos a empezar a describir una situación actual que tiene que ver con este tema. Lo primero de todo será que hagamos una breve descripción de la situación presente en la Iglesia Católica, especialmente en la órbita de lo que podemos denominar católicos practicantes. Este grupo incluye tanto al bautizado que asiste a las parroquias como al que forma parte de distintos grupos de iglesia. Si titulamos crisis a esta exposición, es por algo. Los que apreciamos no es solamente la coexistencia legítima de vocaciones o estilos diversos de vivir la misma fe. Sabemos que en la Iglesia existen diversas órdenes con espiritualidades y carismas distintos. No llamamos crisis a los distintos modos de vivir, creer, practicar y pensar el único y auténtico Evangelio transmitido por la Iglesia durante 2000 años. Si hay una crisis, se trata de otra cosa. Usaremos las palabras contradicción, eclipse e incompatibilidad para explicar este tema. En primer lugar, contradicción entre las enseñanzas de la Iglesia y lo que se imparte desde las esferas oficiales, esto es, desde los lugares oficialmente reconocidos por la Iglesia como expresión de su pensamiento. Ejemplo 1. La doctrina de la Iglesia condena el aborto como un homicidio, pero hay grupos autodenominados católicos que, en tanto católicos, abiertamente defienden esta práctica criminal. A este esquema responde el grupo Católicas por el Derecho de Decidir, en Estados Unidos, Free Choice, surgido en 1970 en Nueva York y desautorizado por la Conferencia Nacional de Obispos 23 años después. Este es un grupo que, para ilustrar su lamentable actualidad, tiene su lugar en el cronograma oficial del Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas que empieza mañana. Se trata de una forma directa de oponerse a una verdad, y si bien existe, no es la más habitual ni siquiera la más peligrosa. Pero más sutil y efectiva suele ser la omisión de una doctrina sobre la cual parece que no se desea hablar, pero que sería muy engorroso negar. Ejemplo 2. Muchísimos grupos parroquiales e incontables sacerdotes no enseñan nada respecto de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Los fieles por ello formados, uso la palabra en sentido impropio, no conocen qué es lo que caracteriza la presencia de Dios en el pan y el vino, no pudiendo establecer una diferencia entre la presencia divina en el hombre, en tanto creador suyo, o el rastro divino en la naturaleza, dado que Dios, por potencia y por creación, está presente en todas las cosas. La presencia real, cuerpo, alma, sangre y divinidad, no se niega, pero tampoco se habla nada o prácticamente nada de ella. Sí se repite y machaca una y otra vez la presencia de Dios en la comunidad. El ejemplo 1 ilustra la contradicción con la verdad y la doctrina, mientras que el ejemplo 2 ilustra el eclipse. En el segundo caso, lo principal no se niega, de la misma manera que en un eclipse el sol no desaparece completamente de la vista, pero queda subordinado y diríamos tapado por lo secundario. En Argentina, la doctrina católica de las verdades de la fe sufre el oscurecimiento a causa de las afirmaciones de teólogos, como por ejemplo el famoso Luis Heriberto Rivas, para quien el paso de los judíos a través del Mar Rojo, narrado en el libro del Éxodo, es un hecho natural y no un milagro. O también el padre Ariel Álvarez Valdés, según el cual los estigmas no son signos de santidad ni vienen de Dios. A nivel mundial, el capitoste de la disolución bíblica es el cardenal Walter Casper, cuyos errores y confusiones fueron prolijamente refutados por el sacerdote español José María Iraburu en un artículo titulado Los milagros de Jesús de Walter Casper, que pueden encontrar en internet. Otro signo de la crisis es la incompatibilidad entre los principios de la liturgia y muchas prácticas litúrgicas habituales que, en tanto sean deliberadas, graves y habituales, pueden calificarse como abusos litúrgicos. La Iglesia enseña que la música que acompaña la misa debe ser sacra, y sacro significa separado.
Esto quiere decir sencillamente que la música litúrgica debe tener algo propio, particular, algo distintivo, algo especial, que la diferencie de la música profana. Lo profano no quiere decir algo malo, sino simplemente algo no cultual. Pues bien, el hecho es que progresivamente y cada vez más los instrumentos musicales y las melodías que acompañan las acciones litúrgicas van perdiendo su carácter de separado, volviéndose prácticamente indistinguibles respecto de los sonidos no litúrgicos. Los fieles en misa oyen una música que podrían oír en una peña folclórica. El lenguaje litúrgico participa del mismo criterio. Por algo, Monseñor Athanasius Schneider señala, como signo de decadencia, la desaparición casi total del latín. Y en la misa nueva del canon romano, la reciente modificación del castellano antiguo, materializada en el reemplazo de vosotros por ustedes, tomad y comer por tomen y coman, vuelve a nivelar para abajo el sistema de signos lingüísticos de la liturgia. Esto ya había sido alertado por el sacerdote Patricio Battaglia, fray dominico y especialista en Sagradas Escrituras, en un artículo publicado en el año 2010 por la web Panorama Católico. Son habituales además otras prácticas, como los aplausos en misa, propias del campo profano, despreciando lo enseñado por Benedicto XVI, que dijo, y cito: donde quiera que estalle un aplauso en la liturgia por algún logro humano, es un signo seguro de que la esencia de la liturgia ha desaparecido totalmente y ha sido reemplazada por algún tipo de entretenimiento religioso. La introducción de palabras extrañas al canon de misa, buen día, buenas tardes, que se ha vuelto bastante habitual en muchas parroquias, también erosionan el carácter distintivo de la liturgia, que es un acto de culto a Dios, separado tanto de la faz aprovechable, o sea, no útil, como de lo mundano. No es una acción más dentro de las que realizamos en la semana. En tercer lugar, la incompatibilidad también se aprecia entre los criterios particulares como un párroco o movimiento de iglesia se maneja y los principios de acción que el pensamiento clásico ha acuñado, principios rescatados y transfigurados por los teólogos de la iglesia. Ejemplo, la filosofía clásica ha siempre enseñado que la contemplación es el fundamento de la acción. Primero el logos, luego la praxis. Sin embargo, numerosos referentes oficiales de la Iglesia Católica, en parroquias y en movimientos, introducen a los bautizados en diferentes prácticas sin la debida preparación, exhibiendo una fiebre y ansiedad por la acción, por los actos, y una indiferencia, cuando no un marcado desprecio, por el aprendizaje de los fundamentos de aquellos actos. Es común enterarse de tantos jóvenes enviados a evangelizar, pero que no conocen el Evangelio. Se fomenta así una trágica e inexistente oposición entre los fieles formados y los que desconocen la doctrina pero aman. La ratonera está construida, de un lado, los que aman, los generosos, los valientes, aunque no conozcan la doctrina. Del otro lado, los que conocen mucho, pero son soberbios, racionales, cerebrales. Esa es la falsa disyuntiva en que nos han metido. Consecuencias, frases como: no les enseñemos tanto a los chicos, no es necesario saber, hay que amar, hay que sentir. O otra consecuencia, los sermones sin sustancia, que realmente dejan a incontables fieles en una situación de orfandad intelectual, y no estamos exagerando. Efecto de estas tres situaciones, que las elegí como botón de muestra, hay muchas más, es la división entre los mismos fieles, prácticamente todos católicos practicantes, la cual lleva muchas décadas y es ampliamente conocida. Así, unos y otros se autodenominan católicos, pero dicen, opinan, hacen o no hacen, juzgan, actúan, apoyan o rechazan cosas muy distintas. Ustedes lo saben. La prensa suele recoger estas contradicciones bajo un esquema dialéctico y por lo tanto simplificador y engañoso. Esquema que solamente mencionamos, pero sin asumir conceptualmente. Conservadores versus progresistas. O también, para los más simpáticos, el ala dura y el ala abierta o el ala moderada de la Iglesia. Ahora bien, en el Evangelio Jesucristo dice claramente que un reino dividido no podrá subsistir. Por lo tanto, la existencia de estas oposiciones no puede ser deseable, ni tampoco puede sostenerse si se trata de una situación particular, toda vez que los ejemplos mencionados son habituales, duraderos y difundidos en muchos grupos de iglesia e innumerables parroquias,
con pleno conocimiento de sus autoridades. La contradicción en el seno de la Iglesia no es buena. El ser, el ente, la verdad no son contradictorios. La nota distintiva de la Iglesia es la unidad, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Mientras hay sacerdotes que titulan su libro Mito, Plegaria y Misterio, como el Padre Diego de Jesús, otros como Monseñor Víctor Manuel Fernández hablan de El arte de besar, subtítulo Sáname con tu boca. Mientras editoriales católicas, como Santiago Apóstol, por ejemplo, producen, fomentan y difunden obras claramente teocéntricas, Editorial Lumen publica el llamativo libro del Monseñor. Fuera de algunas versiones de la Biblia y algunos libros indiscutiblemente católicos, existen librerías y santerías que entre sí difieren tanto como el día de la noche. Otros signos de crisis pasan por las acciones sacramentales. Los fieles se confiesan con distintos sacerdotes y saben que algunos imparten penitencia y otros no. No puede ignorarse ni minimizarse los malos entendidos en torno a la idea de la misa como fiesta. ¿Y qué decir de las implicancias subterráneas del uso de ciertos términos como misa joven o Pascua joven? Están metiendo la dialéctica, están metiendo la oposición entre la fe. Podríamos seguir y advertir que existen 4 formas incluso de recibir la Sagrada Eucaristía. Hoy en una misma iglesia se puede recibir en la mano, en la boca parado, en la boca arrodillado y en la boca parado, pero luego una genuflexión. Terminando esta descripción, tengo que agregar por testimonios de amigos y conocidos que hay personas que son forzadas a comulgar en la mano, prohibiéndoles y de manera terminante recibir la Sagrada Eucaristía de rodillas. Un ejemplo que me pasó a mí este domingo, 8 de octubre, a las 7:30 de la tarde asistí a una misa en la parroquia Virgen del Valle, en la localidad de San Miguel. Al finalizar, el sacerdote anunció unas charlas y la pastoral, y lo cito, para matrimonios, parejas y nuevas uniones. Las implicancias de esta igualación son más que evidentes. ¿Y qué decir de la celebración de la misa en la modalidad del círculo cerrado, contrarias a las rúbricas del nuevo misal del canon romano, tal como el ya mencionado padre Laburu hace constar en su artículo Misa de cara al Señor? Esto merece un comentario. Athanasius Schneider, que estuvo en la Argentina en estos días, dice claramente que la misa celebrada en un círculo cerrado, donde está el sacerdote de espaldas al sagrario y de cara al pueblo, fomenta una actitud antropocéntrica. Y lo peor es que si ustedes van a la descripción de la misa del canon romano del Novus Ordo, dice, la descripción que se hace es una misa de cara al sagrario. Y en varias ocasiones, en los puntos 124, 138, 146, 154, 157 y 185, el misal prescribe que el sacerdote se voltee y mire al pueblo y diga, la paz esté con vosotros, o una forma semejante. Eso quiere decir que en todos los demás movimientos, el sacerdote debe estar de cara al sagrario, y solo en estos movimientos se da vuelta. Y esto es la misa del Novus Ordo. Ahora yo les pregunto, ¿quién de los presentes recuerda alguna misa Novus Ordo donde el celebrante no la haya celebrado de cara al pueblo? ¿Quién la recuerda? La cátedra de Pedro es una cátedra de la unidad. ¿Cómo puede ser que existan conferencias episcopales como la alemana que reparte la comunión a los divorciados vueltos a casar? ¿Y cómo puede ser que la conferencia episcopal polaca, que está al lado de Alemania, no? Entonces tenemos una situación en que una persona está acá, en Alemania, y no puede comulgar. Hace 3 pasos hacia la izquierda, está en Polonia y puede comulgar. La contradicción es un hecho. Y la constatación de estas contradicciones implica necesariamente una crisis. Los mismos papas la reconocieron. Pablo VI en 1968. La Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. Conocida la frase. Es como una inversión aguda y compleja que nadie se había esperado después del concilio. En realidad, mucha gente se la esperó. La Iglesia está prácticamente golpeándose a sí misma. 7 de diciembre del 68.
Pablo VI. Por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. En la Iglesia reina este estado de incertidumbre. Se creyó que después del concilio vendría una jornada de sol para la historia de la Iglesia. Ha llegado, sin embargo, una jornada de nubes, tempestad, oscuridad, 30 de junio del 72. Y termina en el 75, dice Pablo VI. Basta con la disensión dentro de la Iglesia, basta con una disgregadora interpretación del pluralismo. Yo diría, basta del pluralismo. Basta con la lesión que los mismos católicos infligen a su indispensable cohesión. Basta con la desobediencia calificada de libertad. 18 de julio del 75. Juan Pablo II. Los cristianos en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos, desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada. Se han propalado verdaderas y propias herejías, la palabra del Papa. En el campo dogmático y moral, Benedicto, 11 de mayo de 2010. La mayor persecución de la Iglesia no procede de los enemigos externos, sino que nace del pecado de la Iglesia y en la Iglesia. Muy bien, este primer bloque sirvió entonces para, primero, las precauciones emocionales o intelectuales de este tema, que les invito a que todos consideren. En segundo lugar, para hacer una formulación de criterios que nos permitan entender este tema, criterios directrices. Y en tercer lugar, me dediqué a demostrar que existe una contradicción en la Iglesia, que existe una crisis, por lo tanto, y que esta crisis, los hechos la acreditan y luego los mismos papas la reconocen. Entonces, terminados estos tres bloques, hacemos un corte y volvemos en un rato.